Hola, ¿qué tal? Alumnos de oratoria, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con las clases de oratoria. Voy a enviar un vídeo, un par de vídeos esta semana para continuar así las clases de esta manera. Así que nada, vamos al grano. Hoy es martes 24 de marzo de 2020 y vamos a seguir con la clase de oratoria sobre algunos tips para para ganarnos a la audiencia, ¿vale? Para que la audiencia nos preste atención y bueno, y que puedan estar también entretenidos, etcétera, ¿no? Nos quedamos, si no recuerdo mal, estuvimos viendo esta primera parte, ¿vale? Acerca de, bueno, halagar a la halagar a la audiencia prudentemente, ponderar su sentido de pertenencia, recalcar que para el orador es importante su participación y nos habíamos quedado un poco en lo de aportar valor. Retomo un poco por aquí. Aportar valor significa fundamentalmente que nuestro discurso podamos exponer algo que la audiencia previamente no sabía o no entendía, que sepamos que nuestra audiencia previamente no conocía, ¿vale? Si, por ejemplo, vamos a exponer algún tipo de cuestión, algún tipo de tema delante de nuestra audiencia que sabemos que más o menos conocen, pues por ejemplo, en una clase, imaginaos en una clase que tengáis que exponer en la universidad, y eso que vais a exponer ya sabéis que vuestros compañeros más o menos lo conocen, porque ya veis, el profesor o la profesora ya previamente ha explicado algo sobre eso y más o menos lo conocen, pues aportar valor significaría intentar hacerlo a lo mejor de una forma diferente. Como veremos más adelante, pues a lo mejor podría ser conveniente, a lo mejor a través de algunos ejemplos que sepáis que vuestra audiencia no conoce para que lo puedan entender mejor o que lo puedan ver desde otra perspectiva. Ahí también estaríamos aportando valor. Pero fundamentalmente podemos aportar especialmente valor a nuestro discurso cuando sabemos que nuestra audiencia no que podemos sorprenderles al saber que no conocen el contenido de lo que va a ser nuestro discurso, ¿vale? Eso sería un poco aportar valor a nuestro discurso y eso sirve para hacer que nuestra audiencia esté más atenta a lo que les estamos contando, lo que les estamos diciendo, etcétera, ¿vale? Eso es un poco lo que vendría a ser aportar valor. Bien, vamos con el siguiente punto, que serían ejemplos y experiencia. Viene muy bien a la hora de explicar cualquier cuestión, siempre poner algún ejemplo. Poner algún ejemplo para tratar de conectar lo que estamos explicando teóricamente a través de la teoría, conectarlo siempre con algún tipo de ejemplo de la vida real, ¿vale? Porque de esta manera hacemos que la audiencia pueda comprender mejor el contenido de nuestro mensaje y además logramos el interés que pueda tener la audiencia, que el interés que pueda tener la audiencia por nuestro discurso, pues aumente. Y aumenta sencillamente poniendo ejemplos porque, como veremos más adelante, sería una especie de, esto se llama en oratoria, una especie de anclajes, y los anclajes sirven para que a través de esos ejemplos nuestra audiencia pueda sentirse identificada con lo que se está explicando. Porque a algunos, a través de esos ejemplos, les ha podido suceder a ellos, han podido vivirlo ellos, y entonces el hecho de que podamos conectar lo que estamos explicando en la teoría con algún ejemplo en los que la audiencia se pueda sentir identificada, sirve para captar mejor su atención. Bien, algunos de esos ejemplos suele venir bastante bien
puede ser algunos ejemplos sobre la propia experiencia del orador o sobre la propia vida del orador. Esto no quiere decir que lo que vayamos a contar para tratar de conectar lo que estamos explicando con la teoría con algún ejemplo de nuestra vida personal, de nuestra propia experiencia, no quiere decir, porque la audiencia lo desconoce, que ese ejemplo sea real. Es decir, no pasa nada si me invento algún ejemplo o me invento algo que digo que me ha pasado a mí en mi vida, aunque no sea verdad, porque la audiencia no lo sabe. Pero eso puede servir para hacer bastante más interesante y enriquecer bastante nuestro discurso, porque hacemos que podemos lograr conectar mejor con nuestra audiencia. Yo, por ejemplo, en algunas clases, pues, oye, pues hay que reconocerlo. Algunos ejemplos que pueda poner de mi vida personal, pues a lo mejor, no lo sé, me los invento. Pero como la audiencia no sabe si me lo estoy inventando o no, lo toma como algo real y ayuda para conectar con ellos bastante mejor. Ejemplos sobre nuestra propia vida personal, ejemplos sobre nuestra propia experiencia para conectar lo que estamos explicando teóricamente con ese ejemplo. Y así logramos una mayor conexión con nuestra audiencia. Además, viene muy bien, depende del tipo de discurso que estemos dando, ¿vale? Pero en la mayor parte viene muy bien tratar de terminar ese ejemplo que estamos explicando que conecta con la teoría que hemos explicado previamente, tratar de concluir ese ejemplo con alguna especie de moraleja o enseñanza. Es decir, con algo que aprendimos, con algo que hemos aprendido de esa experiencia propia, de esa experiencia personal. Una especie de moraleja, una especie de conclusión. Con esa especie de conclusión que hagamos en ese ejemplo, se va a quedar la audiencia con esa especie de conclusión, va a quedar grabado a fuego en la memoria de la audiencia una vez que termine nuestro discurso y además sirve para hacer más comprensible y que llegue mucho mejor lo que estamos tratando de explicar previamente de forma teórica, ¿no? Por lo tanto, si podemos elaborar un discurso en el que estamos explicando algo de una forma teórica, lo conectamos con algún ejemplo de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia personal y concluimos ese ejemplo con una especie de moraleja o de enseñanza, va a servir, además que funciona, va a servir para que nuestra audiencia preste más atención al discurso que estamos dando. De verdad que funciona. Logramos que nuestra audiencia, en el momento en el que empezamos a contar algo de nuestra vida, de repente se le encienda aquí un chip y quiera seguir escuchando para entender mejor lo que hemos explicado antes teóricamente. ¿Vale? Por lo tanto, esto de los ejemplos y la experiencia es muy útil. Es muy útil y creo que yo diría que prácticamente para cualquier discurso podéis utilizarlo y es una herramienta que realmente funciona. Funciona para captar la atención y para que nuestra audiencia esté atenta a lo que les estamos explicando. Bien, ya os digo, os lo podéis inventar. Decid que, fijaos, a mí me pasó esto, yo cuando era pequeño, no sé qué, no sé cuántos, y os puede haber sucedido de verdad o no, y os lo podéis estar inventando. No pasa nada, es indiferente. Vuestra audiencia no lo sabe, no lo conoce y va a servir igualmente para captar su atención. ¿De acuerdo? Así que importante a la hora de elaborar vuestros discursos. Poned ejemplos. Poned ejemplos. Y alguno de los ejemplos que vayáis a poner de todo el discurso que vayáis a dar, que sea también o que haga referencia a vuestra vida personal.
Bien, aquí esto también es bastante importante, abre puertas, no las cierres. Normalmente, cuando damos un discurso, cuando tratamos de explicar algo, la audiencia está siempre esperando respuestas y soluciones. Sí es verdad que, bueno, depende un poco del discurso porque, por ejemplo, a lo mejor en la asignatura de filosofía, como bien sabéis todos, las cuestiones que se plantean ahí son cuestiones, pues que tampoco toda la problemática que se trata en la filosofía son cuestiones que no tienen una solución cerrada. Sí es verdad que se pueden ofrecer algún tipo de soluciones que han dado filósofos, etcétera, pero no son nunca soluciones cerradas. Por lo tanto, a lo mejor en alguna cuestión, si hay que exponer algo de filosofía, pues normalmente lo que más se plantean son problemas y luego las soluciones, pues cada uno. ¿Por qué? Porque las cuestiones que se plantean no tienen solución. Pero bueno, en general, en prácticamente todos los discursos, lo que espera nuestra audiencia es que le demos una solución a lo que estamos planteando, algún tipo de solución. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues fijaos, como acabo de hacer yo ahora mismo, planteando una pregunta, ¿no? Os acabo de decir, ¿cómo se puede hacer esto? Entonces, si yo, por ejemplo, en mi discurso planteo alguna cuestión que quiera explicar a través de una pregunta, ya simplemente planteando una pregunta estoy generando un problema. Cuando planteo una pregunta, viene muy bien hacer un pequeño silencio. Si hago un pequeño silencio, con esa pregunta hago que la audiencia ya reflexione un poco. Para acto seguido, una vez que he planteado esa pregunta, ofrezco la solución o una solución. Es una forma muy buena para despejar dudas, cerrar problemas y hacer pues, que la audiencia se sienta más cómoda porque el propio orador que les está explicando cualquier cuestión está ofreciendo una serie de soluciones, a lo mejor a problemas que ellos no sabían que se habían planteado, que tú durante el discurso planteas y que luego además ofreces una solución. La audiencia prefiere las soluciones a los problemas. Puedes plantear a través de una pregunta algún tipo de problema para dejarles a la audiencia un pequeño tiempo de reflexión, un silencio tampoco muy largo, para que mediten acerca de la pregunta que has planteado, para acto seguido responder tú a la pregunta, a ese problema que has planteado y les estás ofreciendo la solución. Cuando explicamos alguna cuestión a través de una pregunta, conectamos. Sirve también para conectar con la audiencia, porque cuando les planteas una pregunta, inmediatamente la audiencia se siente interpelada, se siente como que les estás hablando y preguntando directamente a ellos acerca de una cuestión sobre la que ellos probablemente no tengan la solución, pero ahí estás tú como orador para ofrecer esa solución a ese problema que tú has generado a través de una pregunta. ¿Vale? Por lo tanto, un tip bastante importante es ofrecer una solución y una manera de hacerlo es a través de una pregunta y luego respondiéndola tú, es decir, solucionando el problema que has generado previamente. Entonces, cuando elaboréis un discurso, estaría muy bien que lo hicieses también de esa manera. Lanzando preguntas, para que la audiencia se sienta en ese momento, ya os digo, interpelada. ¿Vale? Bien, es una cuestión también bastante importante. Y vamos a terminar la lección de hoy con el humor. Viene muy bien lanzar algo de humor, algún comentario gracioso, algún chascarrillo durante tu discurso. Por ejemplo, cuando se da clase en un instituto, pues el profesor puede tener 45, 40, 45, 50 minutos para explicar algo.
Si es una explicación que más o menos piensas que te va a llevar, pues imagínate, 40 minutos aproximadamente, hay que tener en cuenta que, pues bueno, todas las personas cuando estamos prestando atención a una explicación que nos están dando, más o menos todas las personas podemos prestar una atención más o menos profunda a lo que nos están explicando durante unos 15-20 minutos. Pueden fijar bastante bien, la audiencia puede fijar bastante bien la atención. Si la explicación va más allá de esos 15-20 minutos, pues la atención se puede desviar. ¿Cómo se puede hacer para tratar de ganar de nuevo durante a lo mejor la última parte de la clase, donde la atención se puede desviar un poco más? ¿Cómo podemos hacer para volver a ganar otra vez la atención de la audiencia? Pues a lo mejor después de esos 15-20 minutos de explicación al inicio, se puede recurrir al humor. Lanzas un chiste, un chascarrillo sobre algo que estás explicando, etcétera. Te lo puedes preparar previamente o a lo mejor se te ocurre, lo improvisas, etcétera, ¿no? Y eso sirve para hacer que la audiencia se relaje durante un tiempo, unos minutos. Pueda relajarse, sonría, no tenga que prestar atención de forma tan fija como lo estaba haciendo hasta ese momento, para una vez que ya, pues bueno, se ha relajado un poco el ambiente, volver después de eso a reiniciar otra vez la explicación por donde te habías quedado. Y entonces la audiencia vuelve a recargar un poco las pilas, ¿no? Para poder prestar de nuevo atención a lo que se estaba explicando. ¿Qué puede suceder aquí? Como a mí, por ejemplo, me sucede tantas y tantas veces, que sueltes a lo mejor un chascarrillo, un chiste y de repente observas que en tu audiencia se oye el silencio. Es decir, no les ha hecho ninguna gracia. Es muy malo el chiste que has hecho, es un chascarrillo. Puede suceder que a lo mejor durante un discurso más institucional, más serio, un discurso de graduación, puede suceder que trates de hacer un chiste, alguna broma y que nadie se ría. Es una situación un poco embarazosa que puede resultar negativa, ya que puede acelerar un poco nuestro nerviosismo. Bueno, se puede salir de esta situación. Yo a veces lo que hago cuando sucede esto es hacer algún comentario sobre el propio chiste malo que acabo de contar o el chascarrillo que no ha hecho ninguna gracia. Y hacer algún comentario burlándote del chiste que acabas de decir y para continuar más adelante. Suele funcionar, ¿no? Haces un chascarrillo, haces un comentario sobre el propio chascarrillo y entonces ya, pues bueno, la gente más o menos entiende un poco la situación, se relajan y sirve también para que recarguen un poco las pilas, ¿no? Es importante algún comentario de humor, depende del contexto en el cual se esté desarrollando nuestro discurso. Siempre es importante algún toque de humor sin sobrepasarnos, ¿vale? Sin estar todo el rato tratando de hacer chistes, porque si no se desvirtúa bastante el mensaje que tratamos de comunicar. Entonces, si es verdad, de vez en cuando, cada 10-15 minutos, algún comentario de humor para poder seguir con la explicación y que así nos pueda ayudar a que la audiencia pueda seguir manteniendo la atención en el mensaje de lo que estamos tratando de comunicar, ¿vale? Importante. Por lo tanto, id quedándoos con todo esto y por hoy lo vamos a dejar aquí y el próximo día seguimos con la interacción con la audiencia. Hemos acabado con lo del sentido del humor y el próximo día colgaré también el vídeo. Cualquier duda, pues escribidme a través de Classroom o algo así y trataré de resolverlo bien a través de Classroom o bien a través de un vídeo o de algún meeting que tengamos a través de alguna plataforma, ¿de acuerdo?
Pues nada, chicos, chicas, mucho por vuestra atención y nos vemos en la siguiente clase. Muy amables.